A principios de enero de 1942, la división española ya ha ganado el máximo prestigio dentro del ejército alemán. Recientemente se ha ordenado formar una compañía de esquiadores por cada división alemana. Por lo tanto, la división española, en cumplimiento de las órdenes recibidas, hace lo propio. Se seleccionan a los guripas que en principio mejor se pueden adaptar a los requisitos de una unidad de esas características y se la dota de material para su cometido. Este material es precario, ya que en principio no se había previsto una duración tan larga de la campaña rusa. En estas fechas, la división 290 del ejército alemán es arrollada por una masiva ofensiva soviética contra el ala derecha del grupo de ejércitos norte. Sin embargo, un batallón de dicha unidad resiste el empuje rojo y queda aislada en el Sad, resistiendo magníficamente el cerco soviético. El ejército alemán no tiene nada que enviarles, por ello, el mando alemán solicita la ayuda de la 250 división. El general Muñoz Grandes tan solo pregunta: ¿resisten bien sus hombres? Ante la respuesta afirmativa, el general responde: se hará lo que se pueda y más. Rápidamente se alerta a la compañía de esquiadores, a la que se agregan los elementos indispensables para la marcha. Una vez concentrados, el capitán Ordaz y 206 hombres con 70 trineos, se les comunica el temerario plan: deberán atravesar el lago Ilmen y liberar los restos del batallón alemán. Dicho, y a ello van los guripas. En esta época del año la temperatura del lago es de menos 53 grados centígrados, agudizados por una sensación térmica de menor temperatura todavía. Lo que debieran de ser 30 kilómetros en línea recta para desembocar en el Sad, debido a las grietas del hielo y a la irregular estructura del hielo, se duplican haciendo la marcha lenta y penosa. Pronto muchos guripas empiezan a sufrir síntomas de congelación, por lo que se tienen que organizar convoys de regreso a las líneas propias. Para colmo, las brújulas dejan de funcionar debido al intenso frío, lo que convierte la marcha en más azarosa aún. Tras 24 horas de marcha se alcanza la aldea de Ustrika, en la ribera sur del lago, a 18 kilómetros de su objetivo, donde se enlaza con las fuerzas alemanas. La compañía ha sufrido 102 bajas por congelación y faltan más de 30 trineos. La orden de Muñoz Grandes, que les llega vía radiotelegrama, es tajante: seguid adelante hasta morir, por todos los heroicos defensores del Sad. O se les salva o hay que morir con ellos. Al atardecer del 12 ocupan la aldea de Sadnie y Pole. Ya solo faltan 10 kilómetros. Otros 28 hombres han causado baja y ahora 76 valientes son los únicos efectivos de la compañía española. El 17, el teniente Otero de Arce conduce un grupo de 36 españoles y 40 letones de la 81 división de un reconocimiento al Se de Pagost Usin. Cruzan Maloye-Uzno y Bolsoye-Uzno, encontrando fuerte resistencia en Siloy-Cernez, que desalojan a punta de bayoneta. Al S de la aldea de Pinikovo se tropieza con fuerzas soviéticas apoyadas por 6 T-26, teniendo que retirarse a Bolsoe-Uzno, donde el teniente Otero de Arce y un grupo de soldados frenan el avance de los carros y esquiadores, mientras los demás evacúan heridos hacia el PM de la CIA de la compañía. El teniente y los supervivientes se retiran con sigilo al anochecer. El capitán Ordaz recibe la orden de establecer una posición avanzada en Maloye-Uzno, por lo que envía 23 españoles y 19 letones comandados por 2 alféreces a dicha posición. El 19 de enero son fuertemente atacados por carros y esquiadores con apoyo artillero, haciendo frente al alférez López de Santiago con sus escasos efectivos y firme en sus posiciones entre las ruinas. A la oleada rusa que avanza entre el estallido de sus propias granadas, el teniente Otero de Arce avanza con 7 de sus españoles y 2 secciones alemanas, con el apoyo de un P-4 hacia Siloy-Cernez, entre una tormenta de nieve y el fuego graneado de los ruskis que le hacen frente. Encontrándose con el alférez López de Santiago, se retira con 4 españoles y un letón, únicos supervivientes de la manzanilla. Atacan al arma blanca a tan solo 10 kilómetros del Saz. El 21, al amanecer, el teniente Otero de Arce parte hacia el este con tan solo 15 españoles y 5 soldados letones en busca de las fuerzas alemanas del Saz, que habían acordado retirarse a través del cerco ruso. A las 5 de la madrugada, sobre la superficie helada del lago, se dispara la bengala convenida, que es contestada por la señal alemana. ¡Kameraden, Kameraden! El capitán Proll y el teniente Otero de Arce se saludan militarmente y se abrazan efusivamente sobre el hielo. Con sus bajas, camino del hospital de Borisovo, el capitán Ordaz tan solo cuenta con 34 de sus valientes, que para su desesperación le son requeridos para contraatacar en el sector sur del lago, como refuerzo de los efectivos de la 81 división
y varios P4 en un intento de recuperar Siloy Sernez y otras 2 aldeas ocupadas por los rusos. Llegan media hora antes de que la infantería letona y atacan con denuedo, consiguiendo sus objetivos. El día 25 de enero el capitán Ordas envía este escueto mensaje a su general: salimos 206 hombres y quedamos 12. ¡Arriba España! Bueno, una vez escuchado el editorial, vamos a saludar a los contertulios, que como siempre, Carlos Caballero, buenas tardes. Muy buenas tardes. Es, como sabéis, es escritor, es nuestro gran estratega de la IVA del Guripa. Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes. Es, como sabéis, es el presidente, el administrador del Foro Memoria Blau, de la División Azul, y hoy tenemos como novedad a Luis Eugenio Togores Sánchez. Él es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Comunicación, vicerrector de alumnos de la Universidad SEU San Pablo y en la actualidad es el secretario académico del Instituto CEU de los Estudios Históricos. Autor de numerosos libros, entre las que hay 3 biografías de 3 grandes personajes de España, el Alcázar de Toledo y últimamente, junto con Gustavo Morales, contertulio habitual nuestro también, ha editado un libro, escrito y editado un libro, Los Falangistas, y un álbum también de fotografías históricos sobre la División Azul. Buenas tardes, Luis. Hola, Manolo, buenas tardes. Bueno, hoy Gustavo no puede estar con nosotros porque el hombre, como entre sus muchas ocupaciones está la de ser observador internacional, está por ahí vigilando unas elecciones en Azerbaiyán o algo así, con lo cual pues no ha podido estar con nosotros. El programa, una vez escuchado la editorial, como hemos escuchado, yo quería preguntar, como siempre, a Carlos, para que nos sitúe, que es el que mejor lo hace, ¿qué ocurrió en el Ilmen? Bueno, en el Ilmen, la historia que nosotros en España conocemos evidentemente es la gesta protagonizada por la compañía de esquiadores, pero a veces, bueno, como suele ser habitual en realidad, muchas veces nos falta el contexto de la operación. Para romper las líneas soviéticas al sur del lago Ilmen, las líneas alemanas, quería decir, claro, los soviéticos plantearon una operación extremadamente audaz que consistía en atravesar incluso con vehículos pesados, carros de combate, la superficie helada del Ilmen, por donde evidentemente no había guarnición alemana que protegiera, para acercarse desde el norte de una manera rápida a la ciudad de Staraya Rusa, que era fundamental para el suministro logístico de todas las tropas germanas situadas al este del lago, ¿no? En el camino hacia esa ciudad, hacia Staraya Rusa, hay una pequeña guarnición justamente en la desembocadura del río Lovat, Bezvat, que bueno, era un poco el flanco, la vigilancia del flanco del despliegue alemán, que tenía una singularidad, y es que allí había ubicado en ese instante un radar Freya, es un radar de larga distancia, fundamental para los alemanes para dirigir sus operaciones aéreas, y para sorpresa de los soviéticos, esa guarnición resiste. No cae tan rápidamente como ellos esperaban, porque es una guarnición muy pequeña, no llega a 500 hombres. En cuanto se ha desencadenado la operación, el mando alemán se da cuenta de la importancia que tiene el enclave de Bezvat, importancia en sí mismo, porque supone, repito, el flanco septentrional de las tropas desplegadas en ese sector del Ilmen, pero también tienen verdadero terror a que caiga en manos de los soviéticos un equipo tan complejo, tan sofisticado, tan avanzado como el Freya. Así es que hay que mandar alguna ayuda. Y como en ese momento la situación de las fuerzas alemanas es realmente patética, acaban de pasar a la ribera occidental del Volkhov con poquísimos efectivos, se acuerda enviar a la única unidad próxima que puede enviar un contingente, que es la compañía de esquiadores. A este respecto, antes de que nos metamos en más profundidades, una pequeña precisión más. Hay gente que ha llegado a escribir que esto fue una locura, que fue un disparate, que cómo se manda a estos hombres sin haber reconocido el lago. La verdad es que cuando se había congelado el lago,
elementos del grupo de exploración de la división habían cruzado el lago con motocicletas justamente hasta llegar a la orilla donde se suponía que estaban los soviéticos, para verificar que en efecto el lago era perfectamente transitable y que el enemigo podía aparecer por allí en cualquier momento. Ahora, eso sí, cuando se produce el cerco de Besbat, la orden se da y hay que ejecutarla inmediatamente. No es cuestión de ponerse a parar, vamos a mandar primero un pequeño destacamento que explore, después mandamos la fuerza en su conjunto, porque la situación era de extremada urgencia, así es que el mando español respondió con extremada urgencia, enviando a esta unidad, que afortunadamente era una unidad de élite de la división. Muy bien, ¿podemos hablar de que el Ejército Rojo alcanzará el objetivo en algún momento o de forma limitada? Porque la guarnición de Besbat resistió, y aunque ya sabemos que la compañía de esquiadores no consigue alcanzar directamente Besbat, sino que sale a la ribera meridional bastante más, unos cuantos kilómetros más al oeste. Sin embargo, pese a las gravísimas bajas por congelación que ha tenido en su épica travesía del lago, el capitán Ordaz se pone a las órdenes del mando alemán más próximo, que lo integra en un pequeño grupo de combate mixto junto a tropas alemanas, pero también voluntarios letones, y se ponen en marcha ahora por tierra firme hacia Besbat. Este pequeño ciclo de combate, digo pequeño por el volumen de fuerza implicada, ya sabemos que concluirá cuando finalmente la guarnición de Besbat sea autorizada por el alto mando alemán a evacuar el enclave, después de haber volado el equipo Freya, naturalmente, y salga hacia el oeste, que ya sabemos también que con quienes primero se encuentran es justamente con los elementos españoles que están participando en este esfuerzo terrestre de alcanzarlos para liberarlos. Bueno, a mí me gustaría que me contarais, pues el que queráis de vosotros, un poco la historia de las compañías de esquiadores, porque parece ser que en principio no estaban establecidas ni en los cuadros de la Wehrmacht, ni en principio se preveía que se fuera a utilizar esto. Parece ser, tengo entendido, que fue un poco copiando a las tropas de esquiadores siberianos, un poco en buscar la contrapartida. Efectivamente, en estos momentos en el que la guerra va transcurriendo, en el mes de noviembre del año 41, se determina por una orden del ejército del Estado Mayor alemán la constitución de compañías de esquiadores, pero no solamente para lo que vamos a tratar hoy, como era la compañía formada por los españoles y de la División Azul, sino que todas las divisiones que forman parte en el frente del Este, se establece la constitución de una compañía habilitada pues para de intervención rápida, vamos a decirlo así, y especializada en los movimientos, quizá a lo mejor no por las tropas siberianas, sino también teniendo una influencia quizá del ejército finlandés o finés, ¿no? Los españoles como tal no podían ser menos, se ponen manos a la obra y encargan la constitución de esta compañía a un teniente de artillería, al teniente Otero de Arce, que se pone enseguida manos a la obra y empieza entre las distintas unidades españolas, las compañías, los batallones, a hacer una especie de leva para recoger personal que quiera de manera voluntaria acogerse o inscribirse en esta nueva compañía. Esta compañía, pues en general, crea un cierto entusiasmo, porque no olvidemos que gran parte de los divisionarios procedían del ámbito estudiantil, tanto universitario como gente del Frente de Juventudes. Muchos de ellos les movía un espíritu no solamente el ideario falangista, sino que también un espíritu deportivo. Algunos de ellos habían formado ya o tenían ciertos conocimientos del manejo de las tablas de esquí, y ello conlleva que vean con un cierto agrado y optimismo el poderse inscribir en esta unidad. También, por otra parte, decir que algunos elementos que la constituyen, no todos, evidentemente, pues son, por decirlo de alguna manera, aquellos elementos dentro de una compañía que sus oficiales consideran que les son menos válidos, ¿no? Y bueno, pues entre un poco de aquí y otro poco de allá, se constituye esa compañía de esquiadores, que llega a constituirse en 6 secciones, compuesta por unos 150 hombres. Estos ya con esos conocimientos les desplazan y les instalan, por decirlo así, en lo que es
la margen del lago Ilmen. Ya, pero una pregunta que a mí me choca. Vamos a ver, los rusos consiguen pasar entre 3 y 5.000 esquiadores perfectamente equipados y aparentemente sin grandes dificultades. Sí. Sin embargo, la compañía española tiene cerca del 50% de bajas por congelación en las primeras 24 horas. ¿Iban mal equipados? Bueno, ¿No tenían entrenamiento suficiente? ¿Cuál fue el problema? 105 congelados se producen en las 2 primeras horas de travesía. El problema que surge es que no es que fueran mal equipados, pero la travesía del lago, que es lo que se proponen hacer para ir a socorrer a la guarnición de Basat, pues la hacen atravesando el lago, pero el lago es lo que podemos decirle una auténtica placa de hielo que hace impracticable el uso de los esquís. Si no tiene apenas, es una llanura de hielo blanco que no permite, como estoy diciendo, el poder transcurrir por encima de esa superficie con esquís, porque sería casi, por decirlo de alguna manera, un suicidio. Por eso se recurre pues a las tradicionales botas de piel, bien abrigadas, los trineos, en fin, se prevé que el desplazamiento de esta manera va a ser rápido. O sea, que olvidémonos que la compañía cruza el lago con lo que podrían ser sus medios habituales de desplazamiento, como he dicho, como fuesen los esquís. Ellos lo hacen a pie y montados en trineos, en 70 concretamente, que son requisados en su mayoría en la población, entre la población que forman pescadores del litoral del lago, de la población civil rusa. Bueno, yo acepté una observación. A mí me contaba Guillermo Ruiz Gijón, al que hemos esquiador, la compañía de esquiadores, al que hemos dedicado la editorial, me comentaba que era todo menos una placa de hielo. O sea, ya había grietas que eran auténticos abismos, ya había unas montañas sí, evidentemente, de nieve, y eso sí. Quiere decir que creo que tuvieron que dar más vueltas que... Eso es cierto, mira, porque estamos en la radio. Eso es cierto. Yo lo que me refiero es a la superficie en sí, no quiero decir con esto que fuese lisa. Esa es la dificultad que encuentran los españoles, que en una travesía aproximada de 30 kilómetros, en la cual habían planificado realizarla en 8 horas, se convierte en casi 24. El problema está en que, claro, han surgido en base a las inclemencias del tiempo, pues en grietas, montículos que hacen que eso que estoy denominando como superficie llana no sea tal. Y lo que hace es dar una serie de vueltas. Si a eso le añadimos la temperatura, dentro del interior del lago se llegan a alcanzar temperaturas de 54 grados, 14 por encima de lo que hacía en el litoral, de los 40 que soportaban en lo que era la orilla del propio lago. Esta inclemencia del tiempo, porque los españoles se encuentran con serias dificultades, se encuentran con que allí hay auténticas tormentas de nieve, la visibilidad en muchos casos es nula, la orientación casi no existe, y eso hace que las brújulas se estropean en los primeros momentos, se estropea también a pocas horas del recorrido. No recuerdo cuánto se les estropea la radio que va a pedales, por lo cual la comunicación con el mando central o con el Estado Mayor, en este caso con Muñoz Grandes, que tenía comunicación directa con el capitán Ordaz, deja de existir. Ante lo cual el sargento de transmisiones, el famoso sargento, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero me parece que era Soto Varela o algo de esto, me parece, vuelve a por una radio y deshace todo el camino andado de las 6 horas transcurridas y se vuelve a chupar otras 6 de vuelta, con la radio a cuestas, para que esa comunicación no se quede interrumpida. Cuando la brújula no funciona, se orientan a través del cielo. Es verdaderamente complicadísimo. Podríamos decir que más que una hazaña que entra dentro de la terminología militar de auténtico heroísmo, hay una hazaña deportiva muy equiparable a la que en su momento llevaron, si no está por encima, los alemanes con la conquista del Elbrus en el Cáucaso, ¿no?, por las tropas de montañas alemanas. Esto fue increíble. Una precisión, si me permitís, con respecto a la pregunta que hace Manuel. Los soviéticos, vamos a imaginar el lago Ilmen como un triángulo equilátero, ¿no? Los soviéticos cruzaron con efectivos que tenían preparados al efecto y que habían hecho reconocimientos previos, cruzaron por el ángulo inferior derecho. Es decir, las fuerzas de esquiadores soviéticas operaron siempre relativamente cerca de lo que es la costa del lago y en total no recorrieron más de 5 kilómetros sobre el lago. Bien, como sabemos por física, las superficies sólidas se enfrían más que las líquidas. Quiere esto decir que justamente la zona pegada a la costa está más rígida, no tiene grietas, porque está mucho más fría. El problema es que los españoles cruzaron el lago prácticamente de norte a sur, mucho más espacio, ¿no? En la parte central del lago, que este hielo está sobre el agua, es donde han aparecido estas gigantescas grietas
que cualquiera que haya hecho montaña o esquí sabe que se forman en las superficies heladas. De ahí que la operación soviética con esquí se puede ejecutar de una manera muy rápida, muy fulgurante, y que en cambio los españoles tengan que hacer la travesía del lago, como estaba apuntando nuestro compañero, andando y encontrándose con que estas profundísimas grietas rompen totalmente la velocidad y la orientación. Tan profundas, perdóname que te interrumpa, que llegan incluso a tragarse a varios trineos y algunos caballos de tiro que iban con ellos, o sea... Yo si me permitís, yo la verdad es que estando Carlos aquí no me atrevo casi a hablar, pero yo a mí, lo que conozco más, que son temas de la Guerra Civil Española, pensar que la mayoría de los españoles, salvo en la batalla de Teruel, nunca habíamos conocido verdaderas temperaturas glaciales. Es decir, en Teruel se llega a hablar que había 18, 20 grados bajo cero, y que los españoles tuvieron problemas de congelaciones. Y la mayoría de la gente que va a Rusia, que os recuerdo que han ido unos meses antes, es decir, que es el primer invierno ruso que pasan, prácticamente la experiencia, digamos, que tienen de frío es mínima. Yo, que estoy casado con una chica de Benasque, es decir, en lo más alto del Pirineo, allí los días que hace muchísimo frío, hace quizá 10 grados bajo cero, es decir, en el mejor de los casos. Con lo cual, los españoles no tenían, en la mayoría de los españoles, que además la mayoría eran gente de Madrid, de Zaragoza, muchos andaluces, no tenían experiencia de pasar verdadero frío, porque aquí yo recuerdo que cuando hace 4 grados bajo cero pensamos que hace frío. Luego, segundo, no había tradición de manejar equipos de montaña. Es cierto que Muñoz Grande había mandado su famosa unidad de la división Urgel, había tenido unidades de esquiadores, precisamente la bolsa de Bielsa, etcétera, y se había manejado con nieve, pero en unas cantidades, digamos, en unos niveles de nieve que no se pueden ni siquiera comparar. Es decir, aquello, si ahora leéis bibliografía sobre la bolsa de Bielsa y sobre las campañas en el Pirineo, parecen heroicas, pero claro, comparado con esto, aquello era poco menos que una excursión al campo. Con lo cual, claro, cuando hablamos de esta unidad de esquiadores, que por primera vez se enfrenta a algo donde nunca se había enfrentado ninguna unidad española, y además, si no me equivoco, el ejército alemán en el primer invierno todavía no tenía verdadero equipo de invierno, es decir, porque se pensó que no iba a ir. Para ir un poco mi pregunta, claro, de la equipación. Que los rusos sí cruzaron bien, aparte por lo que ha dicho Carlos, porque cruzaron por la parte, digamos, una operación pensada, etcétera, etcétera, sí tenían, digamos, 20 siglos de tradición de moverse en este escenario, mientras que los soldados españoles, primero, ellos no tenían ninguna experiencia, y segundo, el ejército alemán les dio unos equipos absolutamente mínimos. La prueba está que los trineos, la mayoría fueron requisados, y si habéis visto algunos esquíes de la época, pues hombre, es que con el hielo, es decir, prácticamente hoy día sí hay esquís para ir por hielo, pero en aquella época no, con lo cual pues era realmente complicado, ¿no? Sí, casi más un estorbo que una ayuda. De hecho, las fuerzas a las que se enfrentan los alemanes y los españoles, como se ha mencionado aquí, eran en su mayoría siberianos. Estamos hablando de 3.000 siberianos que podemos decir que han nacido con unos esquís, unas tablas debajo de los pies. Estamos hablando de gente procedencia de una región como pueda ser Siberia, que allí los 365 días del año no lo sé, pero permiten que sean unos verdaderos especialistas. 364 seguro que sí. En el tema de los siberianos yo creo que más que el tema de la nieve, porque en Rusia hay nieve siempre, tú eres de Leningrado y tu vida es entre nieve, yo creo que lo que sí hace más de los siberianos, que es que yo he leído en algún artículo sobre todo de bibliografía alemana, y es que eran gente de campo. Eran gente, más que lo del tema del frío, porque el frío en Rusia hace en todas partes, nieve en todas partes, eran gente de campo, con lo cual es lo equivalente aquí que coger un soldado, digamos, que venga de la Castilla profunda del campo a coger un señorito de ciudad. Pues evidentemente en una campaña militar en el campo se mueve mucho mejor un soldado campesino que un soldado de ciudad, por lo menos inicialmente. Entonces estos eran quizá el recurso que tenían. Eran gente de campo, gente acostumbrada a cazar, gente acostumbrada a vivaquear, a vivir sobre el terreno, y evidentemente gente más dura que a lo mejor un... Bueno, yo ahora os voy a hacer otra pregunta, que para mí es la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que de una compañía de, vamos, por los agregados yo creo que serían 200 y muy poquitos, la cual la mitad de ella se pierde por el camino, cómo es posible que provoque el caos que provoca en los esquiadores siberianos y rompan el cerco de todo un batallón, al que estaba sometido todo un batallón, rompan el cerco, cuando además estamos viendo, por lo que estáis hablando, que son tropas especialistas, súper adaptadas al frío? ¿Cómo es posible que 4 gatos organicen el lío y el cacao que arman los españoles en... Hombre, esto yo creo que hoy día tendríamos que hablar con un oficial de comandos, no, digamos, a lo mejor con algún boina verde más que con unos historiadores, ¿no? Pero quizá yo creo que primero los soldados rusos en general
les faltaba algo fundamental a cualquier tropa, que era la motivación. Es decir, una cosa es que seas siberiano y otra cosa es que estés motivado. Es decir, hoy día, sobre todo la bibliografía inglesa sobre motivación de combate, te dice que realmente lo que a un soldado le hace querer combatir es, digamos, su fidelidad a sus compañeros, su fidelidad a la patria, su fidelidad a su unidad y sobre todo el deseo de ganar. Los soldados rusos, como bien sabemos, funcionaban, la mayoría de ellos avanzaban porque detrás había un comisario que iba con la pistola y decía, oye, es que es casi más peligroso darte la pata. Entonces, claro, evidentemente la moral de combate, es decir, podían estar muy adaptados al terreno, mucho mejor que los españoles, pero no tenían moral de combate. Entonces yo creo que eso es algo fundamental. Luego, yo no sé si Carlos conoce, pero imagino que a estas alturas el ejército ruso todavía no está, a pesar de que tener, digamos, equipamiento para el frío, porque eso, digamos, lo da el clima, probablemente el equipamiento militar que tenía todavía sería, digamos, bastante rudimentario, porque la guerra no había empezado a desarrollarse y yo recuerdo que Stalin había desmontado el ejército ruso de oficiales, pero también de armamento. Entonces seguramente también tendrían equipo bastante deficiente. Si eso pones una unidad, lo cual verdaderamente heroica, con voluntad y decisión, pues probablemente es donde está la clave, ¿no? Yo por mi parte matizo, y al menos en mi idea, lo que me queda, que el factor sorpresa fue determinante. Nadie se esperaba por aquel entonces, de hecho, cuando parte la unidad de esquiadores desde su orilla, de las posiciones donde estaban ocupadas por los españoles, los civiles rusos en aquel momento hacen como gestos insinuando que esta gente está como loca. Lo que pretenden es, en aquel momento, impensable, y que les aparezcan por allí, por donde estaba constituido el frente, una unidad de la Wehrmacht o del ejército alemán combatiente, a los rusos les supone una auténtica sorpresa, y luego no tienen tampoco una medida de lo que verdaderamente compone esa unidad, de los soldados, de la formación en sí misma. Llega un momento en que piensan, debido a lo que se está montando allí, que no se trata de una unidad, de una compañía de 206 hombres o de 210, sino que se trata prácticamente de todo lo que pueda ser pues una auténtica ofensiva, que les viene, ni se sabe ni por dónde ni por qué lugar. Como anécdota, decir que cuando, por ejemplo, requisan esos trineos y esos caballos pertenecientes a la población civil, muchos de ellos, pensando que eso eran sus propiedades, eran los únicos bienes que podían tener esta gente, parten de manera voluntaria para cuidar esos caballos y esas propiedades con los propios divisionarios, porque ven que van a perder en el transcurso. Nadie da por hecho que los españoles pudiesen llegar y atravesar esos 18, esos 30 kilómetros, que les separaba desde una población a otra, ¿no? Desde Spaquicópez hasta Basat. Carlos, ¿tu opinión al respecto? Bueno, si la gesta de la compañía de esquiadores de alguna manera es la encarnación de la historia de División Azul, no es por casualidad. En este sorprendente impacto que causa una unidad relativamente pequeña en este escenario, creo que se refleja muy bien el espíritu de la División Azul. Y ahora me explico. Nada de esto es comprensible si no tenemos en cuenta el perfil del voluntario español en ese momento. Cualquier unidad que pasa por la experiencia de perder al 50% de sus hombres congelados en la travesía, llega a la ribera meridional, se pone en contacto con la autoridad militar más cercana y pide la evacuación. Ni más ni menos, porque eso es lo que haría cualquiera. Es una cuestión casi de manual de libro de táctica, ¿no? Mire, yo no estoy para nada. Retíreme. Pero el impulso moral, si queremos fanatismo ideológico, que llevan es tal que dicen, no, mire, estamos como estamos, pero nos dan lo mismo. ¿Dónde está el enemigo? Que vamos para allá, ¿no? Por eso, repito, este hecho, que sí es un hecho de una pequeña escala, ¿no? Causó un impacto tan grande en los alemanes. Dijeron, hasta ahora estamos pensando que estos españoles se han apuntado con nosotros para participar en el desfile de la victoria. Esa es un poco la imagen que tiene el alemán medio en este momento, ¿no? Y ven que una unidad que ha sido tan terriblemente machacada por la climatología llega allí y en vez de decir, evacúeme, jefe, dice, no, ¿dónde hay que ir? Que vamos de cabeza. Claro, aquí el factor fundamental es el factor espiritual, sí, el factor anímico. Apuntaba Luis hace un instante que en efecto los especialistas en sociología militar han subrayado que en última instancia los soldados en la mayor parte de las ocasiones combaten por su grupo, por sus camaradas, porque no van a dejar en esta casa a sus camaradas. En esta historia de la compañía de esquiadores hay un hecho muy bonito que mucha gente ignora, es que cuando ya
ya ha salido la compañía de su base en Esparayana-Coma, ya está cruzando el lago, llegan a la base de un hospital, creo que son 2 o 3, no me acuerdo de este instante, creo que uno de ellos es Virgilio Hernández Rivadulla, pero no me hagáis demasiado caso. Y dicen, ¿dónde está la compañía? Y dicen, no, se ha ido a cruzar el lago. Bueno, pues ni cortos ni perezosos, mueven cielo y tierra, moviéndose por toda la orilla del lago, bordeando el lago, haciendo que los transporten de acá para allá los alemanes, y se incorporan a su compañía cuando está al sur, diciendo, no vais a hacer esto sin que nosotros estemos aquí, ¿no? Que cualquier otro soldado diría, bueno, pues se han ido a eso, ande que se surfen, yo me quedo aquí, ¿qué quieres que haga, no? Eso me recuerda una escena de Brecht. La compañía de esquiadores es que refleja tan maravillosamente el espíritu de estos hombres de la División Azul, que claro, la tomamos como un símbolo de su categoría, de su espíritu, de su empuje. Sí. Yo también querría subrayar, volviendo un poco a lo que antes decía, cómo impactó esto entre los alemanes, ¿no? La noticia se conoció con relativa rapidez y, por ejemplo, un diario que tengo de un veterano de aquí, de Murcia, aunque vivía después en Alicante, cuenta una letra muy curiosa. Él estaba en Königsberg, la habían evacuado por congelaciones y volvía hacia el frente, ¿no? Y vuelve hacia el frente y en una determinada estación un oficial sanitario, un suboficial sanitario alemán, lo ve tal cual, ve que los vendajes los lleva mal y dice, ven para acá que te voy a arreglar esto, ¿no? Y le pregunta, Spanish, Spanish. Y se puso a hablar, dice, yo no entendía nada, solamente entendía Spanish y esquí, Spanish y esquí. Él no sabía nada porque venía de Königsberg, del hospital, pero aquel señor, ahí en Lituania, enfervorizado, hablándole de unos spaniches y unos esquís, no se enteró de la historia de la compañía de esquiadores hasta que se reintegró a su unidad, ¿no? Pero ya los alemanes estaban al tanto de lo que había hecho la compañía española. Y vuelvo a decir que esto supuso, que el cambio de opinión del alemán medio con respecto a los españoles fuera radical. Dijeron, no, estos señores no están aquí para apuntarse al desfile de victoria, están aquí para combatir. Y lo acaban de demostrar. Son capaces de dejarse entera una unidad con tal de cumplir la misión que se les ha encargado. Sí. Yo, Pontillo, perdóname un momentito, que lo que ha mencionado Carlos, efectivamente, uno de ellos era el soldado Hernández Rivadulla y el otro era el cabo Hernández Bravo, que estaban de permiso en Rigué cuando se enteran, como ha narrado Carlos, solamente era dar un poquito, poner los nombres en micrófono de estos soldados meritorios.